En este video les muestro cómo puede ser graficada una actividad económica seleccionada y a diferentes radios el área de influencia. En este análisis espacial el área que está señalada es un área conocida como buffer, que lo que hace es hacer un radio circunferencia alrededor del punto. Vamos a realizarlo en RPUS. Voy a dejar el código que les estoy mostrando y bueno, primero que nada cargamos esos paquetes que se necesitan para realizar la lectura y la visualización. Los datos. Para localizar los puntos en donde se encuentra la actividad económica, ustedes pueden recurrir a los datos abiertos que presenta el INEGI en esta dirección. La descarga de ese directorio de unidades económicas la pueden encontrar en esta dirección. Veamos cómo lo que aparece es los archivos a nivel nacional por actividad económica, o bien seleccionando uno de los estados. Ya está filtrado, ya está acotado en el noviembre de 2024 en este shapefile que estoy señalando, es de donde yo descargué los datos para el estado de Coahuila. Entonces es la primera descarga, la tengo en mi máquina, la descomprimo y el archivo tiene este nombre. Y la lectura que voy a hacer, la voy a hacer en esta ocasión. Puede leerse el archivo y ya habiéndolo leído puede filtrarse. Aquí lo que voy a hacer es, desde la lectura, que se lea lo que necesito. Entonces la consulta es un código de SQL, una consulta de selección con las condiciones de la clave municipal en Torreón 035 y de los códigos de actividad hospitalarios para las unidades económicas que son hospitales. Para conocer estos datos, esta es la dirección en donde ustedes pueden localizar ese catálogo de claves. Aquí también está en estos clasificadores. Veamos cómo están todos los códigos de todas las actividades de acuerdo a este sistema de clasificación que se utiliza en México, y vemos cómo son estos códigos los que están siendo utilizados para hospitales generales, psiquiátricos y de otras especialidades médicas, tanto para el sector privado como para el sector público. Entonces, con estas dos referencias se realiza esta consulta y después la lectura del archivo, que es un archivo muy grande, pues eso va a ser lento, y después de que he leído, bueno, después lo vamos a cambiar la proyección a la WS854 y sus datos geométricos, que son puntos. Una vez que lo hemos leído, aquí lo tenemos. Miren, aquí está el hospital, el nombre del establecimiento, la razón social, el código de la actividad, la clasificación de hospital general privado, la dirección y también el punto. Acá tenemos el dato geométrico del punto, la latitud y longitud de ese punto y cuándo se dio de alta. Entonces ya tenemos nuestro archivo filtrado. Es para Torreón y los hospitales. Entonces, bueno, vamos a correr la transformación.
Y ya tenemos entonces los datos de los puntos para los hospitales. Después voy a descargar para poder hacer el lugar, marcar el municipio de Torreón. Entonces leo, esto ya lo tengo descargado, lo leo. Aquí también les estoy dejando el lugar en donde se encuentra el marco geoestadístico del 2024. Con este shapefile, cuando se descomprime, se localiza la carpeta para Torreón, para Coahuila, y dentro de la carpeta de Coahuila lo que vamos a localizar es el municipio de Torreón. Entonces esta es la capa que contiene los municipios una vez descomprimido para Torreón, para Coahuila. Y aquí también voy a usar otra consulta para que se lea el municipio de Torreón. Lo transformo y lo que vamos a tener es un polígono, pero necesito solamente recuperar el polígono, que solamente es el urbano. Entonces, tengo el Torreón es clave de Jimulco, solamente voy a utilizar el área urbana. Bien, ahora en esta lo que voy a hacer es la referencia de las vialidades con OSM. Entonces con esto tengo los datos de las vialidades. Este es un servicio open free, o sea, de datos abiertos a nivel mundial, únicamente poniendo el lugar que se quiere localizar o la zona. Entonces se pueden encontrar trenes, ríos, vialidades, amenidades, en fin, hay mucha información. Ahora, ya que están convertidos también a la misma proyección que las dos anteriores, solamente nos vamos a quedar con las vialidades que están incluidas en el polígono de Torreón y aquellas que no encuentro Torreón. Vamos a correr esto. Se puede hacer como con estas instrucciones en donde se hace un filtrado a nivel de los vectores de los contenidos, o bien utilizando una de las funciones de la intersección, y esta es una para el filtrado de las vías. Entonces cualquiera de los dos métodos estoy haciendo lo mismo aquí. Esto ya lo hice desde la lectura, pero bueno, esta sería la línea correspondiente si yo hubiera leído todo el archivo. Aquí nada más, bueno, dejo esta por curiosidad, saqué este código que son de las notarías. También hay muchas notarías en Torreón. Y vamos a hacer nuestro primer mapa para que ustedes vean que tenemos el polígono de Torreón, las vialidades y como puntos rojos las 38 unidades hospitalarias Vemos cuando se grafica, tenemos nuestro primer mapa de los puntos que se filtran del DNUE,
para las zonas hospitalarias. Son estos puntos rojos. Estas son las vialidades de referencia y el mapa del municipio urbano de Torreón. Posterior a esto lo puedo utilizar como base de lo que estoy presentando. Y ahora aquí empieza el análisis espacial para crear las zonas buffer o áreas de influencia. Entonces es para visualizar las relaciones que tienen el lugar en donde está localizada el área económica y alrededor de ellos una zona de su entorno. Cuando se hace el primer buffer, estas son las instrucciones para el primer buffer. Vamos a que lo vean qué es lo que resulta. Entonces, el buffer no se calculó por el tipo de proyección que tenemos. Entonces, es necesario que hagamos una reconversión a otro código, a la 3857, que nos da las unidades en metros y que se pueden localizar mejor los centroides para los buffers. Entonces los voy a transformar y ahora con la nueva transformación las vamos a ver cómo quedan graficadas ahora sí las zonas buffer. Aquí están. Estos son donde están la mayoría de los puntos y aquí está un círculo para cada uno de esos puntos. ¿Cómo se realiza esto? Vamos viendo. El código es, aquí en este archivo tengo los puntos. Entonces esta es una instrucción para no incluirla dentro de como parámetro de función. Ya se lee que es de los puntos hacer un buffer a una distancia de 1000 metros, que se unan el punto y ese buffer y que lo interseccionen, o sea que lo geolocalicen únicamente adentro de Torreón. Esto es por si esta distancia fuera más grande, que se convierta como una data frame, como una tabla, y que se cree un nuevo atributo en esa tabla donde la distancia sea de 1 kilómetro. Entonces, si vemos cómo está hecho esto, veremos X y la distancia de 1 kilómetro. Entonces tenemos un multipolígono donde están todos los polígonos que rodean a cada uno de los puntos. Cuando los graficamos con ggplot y no con plot, vemos ya los círculos y el punto y en la leyenda el buffer de 1 kilómetro. Así vamos a crear el segundo buffer de 2000 kilómetros, pero solo nos vamos a quedar con la zona de a los 2 kilómetros. Entonces vamos a sacar la diferencia con el primer círculo. En el ggplot, vean, aquí está graficado el municipio, aquí está graficado el punto, perdón, aquí las vías primarias, secundarias, y aquí los puntos como tal, los puntos en rojo, y luego la primera zona buffer y luego la segunda zona del buffer. Entonces a 1 y a 2 kilómetros. Entonces, por haberle añadido este segundo buffer, veamos cómo nos resulta el siguiente gráfico.
Aquí ya tenemos el primer buffer a 1 kilómetro y el segundo buffer a 2 kilómetros. Y así lo podemos hacer para el buffer de 3000 metros, de 3 kilómetros, quitándole la diferencia del 2 y el 1 y graficando los 3 buffers. Aquí está el buffer 1, el buffer 2, el buffer 3, acá 3 distancias cada vez mayor. Finalmente el cuarto buffer a 4000 metros. Y como si graficamos cada uno de estos buffers, como tenemos el buffer 1, el buffer 2, que es la pura diferencia entre el 1 y el 2, el buffer 3, que ya se le quita la diferencia del 1, el 2 y el 3, y la diferencia de la distancia a 1, a 2, a 3 y a 4. Ya prácticamente queda el anillito final. Bien, ahora entonces hemos tenido la observación de la distancia, la observación de 2, la observación de 3. Entonces, si se fijan, es una base de datos que tiene la X, que es el polígono que está la figura geométrica, y la distancia. Entonces vamos a hacer una nueva tabla que tenga como renglones el buffer 1 hecho tabla y que se cree un nuevo atributo de 1 kilómetro para la diferencia del buffer 1, la del 2, la del 3 y la del 4, y que sean cambiados esos nuevos atributos de caracteres a factores. Por eso está aquí factores y con estos niveles. Y entonces ahora sí podemos graficar las puras diferencias. Finalmente, ya no tendríamos que poner una instrucción GeoFS para cada uno de los buffers, sino el de las distancias, el que nada más dibuja esas diferencias. Entonces, y vamos a cambiar de la escala que teníamos de los verdes a una escala del Medweber, el Gross, y ver cómo nos queda nuestro mapa con la distancia buffer a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, entre 2 y 3 y entre 3 y 4 kilómetros. Este sería el mapa que tendríamos y en el que se observa las áreas de influencia para los centros hospitalarios en Torreón. En el RPUBS les dejo la dirección en donde se encuentra el documento Markdown creado para este video. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.